Iniciamos Vida en Plenitud. Un espacio en el que destacados profesionales nos comparten consejos y orientaciones sobre psicología, medicina y temas legales. Vida en Plenitud, un programa donde nuestro especial invitado eres tú. Buenos días, radio oyentes. Acá en un programa más de Vida en Plenitud, hoy 15 de julio del 2015. Acá con mi partner, el doctor César Pera, donde tenemos un programa más. Pero quiero que por favor César nos presente a nuestro invitado, o a nuestros invitados. César, buenos días. Muy buenos días, Hugo, radio oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Bueno, el día de hoy nos acompañan dos personas que han dedicado su vida a restaurar vidas. Contamos con la presencia del doctor Luis Hu. El doctor Hu hace, sin exagerar, más de 30 años, siendo médico cirujano, tomó la decisión de buscar elementos alternativos en medicina, de manera que las personas pudieran restaurar su vida, utilizando una serie de técnicas que son poco conocidas en realidad y con mucho éxito. Y por otro lado tenemos al economista Julio Federico Cáceres Pierola. Él es un hombre que estudió economía en una prestigiosa universidad local y un día dejó todo, absolutamente todo, una carrera brillante, por dedicarse a hacer brillo en la vida de las personas a través de psicofisiología bioregenerativa y la gimnasia yógica. Ambos hacen un trabajo complementario muy importante y en virtud de ello es que los hemos querido tener en este día 15, es un día especial, porque nos van a hablar de algo muy especial y es sobre la medicina que impacta en la calidad de vida. Así que yo quisiera cederle al doctor Hu las primeras palabras de bienvenida para este programa. Muchísimas gracias, buenos días. Es para mí muy grato estar en este programa Vida en Plenitud de Radio María. Doctor Lozada, doctor Pera, aquí a sus órdenes. Muy gentil. Julio. Igualmente, muy complacido de estar acá con ustedes y de poder compartir con el público esta experiencia y la importancia que tiene el trabajo psicofísico para mantener la salud física y mental. Ok, yo quisiera arrancar con una pregunta, Hugo, si me permites, claro, no. que me ronde en la cabeza. De hecho, la medicina, tal y como la conocemos, en general es curativa, no tan preventiva, pero es más curativa, ¿sí? Pero hoy se habla en el mundo de la medicina sobre la medicina de calidad de vida. ¿Qué es? ¿Por qué nace esta disciplina, Luis? Bueno, así estrictamente como medicina de calidad de vida, yo creo que todas las ramas de la medicina persiguen eso, calidad de vida, ¿no? Sin embargo, más bien dentro de este campo grande que es medicina preventiva, que aparece alrededor de los años 40, 50, y después viene atención primaria de salud por los años 70, y últimamente lo que está muy, muy vigente es promoción de la salud desde los 90. Sin embargo, estas disciplinas de salud pública han ido aportando lo suyo, pero al parecer, como todo es perfectible, hoy ya se habla más bien de lo que se llama medicina del estilo de vida, que aparece a comienzos de los 90.
vendría a ser un poco la sexta etapa del proceso evolutivo de la salud pública. Así que ahí es donde ya la calidad de vida va cobrando una expresión mucho más alta, ¿no? Más fuerte, ¿no? Más fuerte. Más vivencial. ¿Y qué podemos decir de la Organización Mundial de la Salud y la OPS? ¿Nos están respaldando en esta sexta etapa? Bueno, más bien yo diría que es la Organización Mundial de la Salud y la OPS para las Tres Américas, donde efectivamente ellos tienen mucha conciencia del problema real de las enfermedades de la civilización, considerando pues que hay 4 enfermedades que se están llevando el 75%, o sea, cobra 75% de mortalidad, y para las Américas significa 3.9 millones por año de personas, que son las enfermedades cardiovasculares que terminan o infarto cardíaco o un problema cerebral, accidente cerebrovascular, diabetes y sus complicaciones, el problema de cáncer, ¿verdad? Y el tema de las enfermedades respiratorias crónicas, que esas son las 4 enfermedades que cobran 75% de muertes. Pero estas están asociadas a 4 llamados factores de riesgo interactuantes: tabaco, que es muy conocido, conocido, exceso de alcohol, abuso de alcohol, sedentarismo, o sea, poca actividad física, y una dieta no saludable, ¿no? Esos 4 factores de riesgo interactúan y determinan de alguna manera estas 4 enfermedades predominantes en el mundo moderno. Bueno, ahí lo que me está comentando doctor Hu es que hablan ustedes ya de un proceso evolutivo, pero en la parte ya terapéutica, por ejemplo, que ustedes emplean, ¿se basan ustedes en la psicofarmacología convencional, en el uso de fármacos, o utilizan ustedes fármacos alternativos? Bueno, si hablamos de medicina del estilo de vida, esta entra con su propio conocimiento teórico y su propia práctica, que centralmente es alimentación saludable, es actividad física, pero con prescripción médica, es la parte del control de estrés con diferentes métodos y el apoyo psicosocial. Estos 4 elementos corresponden al cuerpo de la medicina del estilo de vida saludable. Sin embargo, cuando ya se quiere hacer un abordaje más completo, personalmente yo ingreso más bien por el lado de la medicina integrativa. Sí, toda la parte farmacológica que sea necesario, sí, pero y luego hay otras intervenciones no farmacológicas que también ingresan a complementar lo farmacológico, ¿no? O sea, se hace algo integrativo. Claro, pero por ejemplo, una diabetes, sí, y el paciente requiere el uso de hipoglicemiantes. Correcto. O sea, vale, por favor, público radioyente, estoy hablando de medicamentos que van a ayudar a bajar el azúcar. Correcto. Ustedes, por ejemplo, en este enfoque, utilizan los hipoglicemiantes tradicionales que nosotros utilizamos en la farmacopea occidental, o ustedes utilizan otro tipo de sustancias, de repente naturales, como vemos en la medicina alternativa. ¿Cuál es el enfoque que ustedes tienen? Los dos. O sea, se utiliza el medicamento convencional, ya, el hipoglicemiante convencional, pero también se puede complementar con algo, por ejemplo, con algunas plantas medicinales que tienen también propiedades hipoglicemiantes, ¿no? Claro, ya. Perfecto. Ahí lo que vendríamos, lo que le llamamos acá la medicina, digamos, alternativa, que le dicen actualmente, ¿no? Correcto. Sí, que indudablemente está generando también mucha expectativa. En la seguridad social existen áreas justamente ya de esta medicina de alguna manera alternativa, ¿no? Que son denominadas allí más bien medicina complementaria. Medicina complementaria, claro, ¿no es cierto? Entonces es interesante. Entonces miren, radioyentes, cómo se está ampliando el tema de la medicina, ¿no? Y acá viene la otra pregunta. Julio, en tu caso que nos conocemos muchos años, de alguna manera, ¿qué rol está jugando aquí el yo? Yo lo he escuchado cuando hemos conversado lo del mindfulness en algún momento, pero digamos ahora, ¿cómo entras tú, digamos, dentro de este, bueno, habló algo del ejercicio, de la parte respiratoria, ¿no? Pero ¿cómo entra, digamos, a perfilarse tu actuación? Bueno, si consideramos que uno de los 2 elementos fundamentales de lo que llamamos medicina del estilo de vida es alimentación saludable y actividad física, que va, digamos, en contra del sedentarismo, el no hacer nada, es en ese ámbito de la actividad física. Y en ese ámbito de la actividad física,
se habla de una actividad física gentil. O sea, no hablamos de una actividad física cardiovascular intensa, de tensión muscular, de esfuerzo, que es lo clásico, digamos, ¿no? Cuando hablamos de deporte o de cultura física común. Hablamos de una actividad física que más bien potencie, por ejemplo, la columna vertebral, el sistema nervioso, mediante estiramientos y aflojamientos de los distintos ángulos del cuerpo. Después hablamos de automasajes glandulares, masajear la tiroides, el hígado, el páncreas, y al mismo tiempo todo eso correlacionado con ejercicios respiratorios. O sea, ralentizar, que es enlentecer la respiración de forma rítmica y profunda, de manera que sosiegue la mente y purifique la sangre, ¿no? Yo lo que he podido comprobar a lo largo de la experiencia de conocerlos es que han ayudado a innumerables personas que tenían serios problemas de salud en la combinación de lo que ustedes hacen. Y me preocupa cómo el Perú está haciendo algún tipo de emprendimiento que ayude a nuestros radioyentes a poder ir a algún lugar y poder tratarse con un ingreso mínimo. ¿Hay algo? ¿Se está tomando acción al respecto? Bueno, en lo particular, yo tengo mi consultorio médico desde hace 34 años, en el cual consideramos todo esto que estamos conversando, ¿no? Uh-huh. Evidentemente es limitado en cuanto a lo que podemos hacer de uno a uno. Sin embargo, hemos hecho alguna propuesta que en algún momento lo haremos más público, para crear aquí en Lima un centro mucho más grande y mucho más amplio que pueda brindar eso en forma un poco más masiva, ¿no? Sin embargo, quisiera un poquito añadir en cuanto a lo que refería Julio. Uno de los conceptos que manejamos es el concepto del ser humano en forma holística. El ser humano es cuerpo, es mente y es espíritu. Y los tres son planos interactuantes. De tal manera que en la parte de mente, hay que recordar que en este momento, ya hacia el año 2020, la primera carga de morbilidad es depresión, ansiedad. La primera, mira. Es salud mental, ¿no? Así que yo creo que ustedes ahí están liderando, creo, esa parte. Y además, sin embargo, esto es algo interesante mencionar, que la mayor parte de medicinas tradicionales, ancestrales de Oriente y Occidente, siempre consideran que la mente, o sea, las enfermedades físicas empiezan primero en la parte mental emocional. Por ejemplo, en medicina china, ansiedad, preocupación, somatiza básicamente en estómago, vasopáncreas. Como por ejemplo, miedo, incertidumbre, temor, más bien parte riñones, urogenital. O tristeza, soledad, nostalgia, es más pulmonar, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de un estrés difuso, sino qué tipo de emoción agarra un órgano específico. Entonces, cuando tenemos conciencia de ello, ya trabajamos esa emoción específicamente, que en acupuntura, en medicina china, eso sí lo podemos manejar, ¿no? Así que ese es... Y en referencia al espíritu. Bueno, ¿hablas, Julio? Bueno, yo un par de palabras. Esa es la parte suprema, superior, es la esencia, claro. Es el onto, ¿no? Es el ser, que tiene pues su necesidad propia de tener su fortaleza interna. De esta manera que la vida religiosa es algo que es sumamente importante, esencial en el ser humano, porque al fin estamos hablando de la parte esencial del ser humano, que es el espíritu. De tal manera que hoy inclusive se habla de neuroteología, inclusive para ir viendo en qué áreas de la corteza cerebral, ahí digamos, son los núcleos centrales que soportan biológicamente este tipo de experiencia religiosa, y básicamente es la parte ventromedial de la corteza prefrontal, ¿no? Es el área más religiosa o más espiritual del cerebro. Bueno, vamos a pasar a un breve espacio de tiempo y regresamos nuevamente con nuestro programa Vida en Plenitud, donde estamos hablando una medicina de tipo integrativa y algunas otras prácticas muy interesantes para poder tomarlas en cuenta en la salud de nuestros radioyentes. Volvemos, gracias.
María, toda vida humana es sagrada y cada familia es un tesoro. Radio María, el corazón de una familia que busca a Dios, desde los labios y el corazón de Santa María. Radio María, una familia al servicio del amor. Bueno, queridos radioyentes, seguimos con nuestro programa, con el doctor Hu, con el licenciado Cáceres, y estamos hablando de este tema tan interesante de lo que es esta medicina integrativa, preventiva, en donde de alguna manera pues nos interesaría conocer cómo es el flujo, o sea, cuáles son las ventajas, o cuáles son las limitaciones, cuáles son los alcances de este tipo de medicina, de acuerdo a la experiencia que usted está teniendo, doctor Hu. Coméntenos, por favor. Bueno, en realidad el abordaje desde este punto de vista es integral, ¿no? O sea, como hemos mencionado, abordamos la parte física y de repente la parte del órgano en particular, aunque nosotros siempre preferimos hacer un trabajo de todo el organismo y en particular el órgano que está sufriendo, pero también de la circunstancia emocional, mental, y hacer un empoderamiento en la parte espiritual, ¿no? Eso es muy importante, la fuerza interna, la resiliencia, el cultivo de la resiliencia es muy importante para que la persona esté muy fortalecida internamente y con eso pueda llevar adelante un proceso de recuperación de enfermedad o de asimilarse a una enfermedad crónica que de repente no va a ser, digamos, resuelta, ¿no? Así que ese es más o menos nuestro tipo de trabajo. Ahora, en la parte física, centralmente mucho juega la alimentación viva, que va a hablar Julio, pero la parte de los complementos, que puede ser el medicamento propiamente, y los otros complementos que hoy se llama medicina ortomolecular. Vitamina C endovenosa, puedo utilizar, por ejemplo, glutatión, que es un antioxidante, o arginina para vasodilatar, que son elementos aminoácidos, que son sustancias nutrientes, pero que tienen propiedades fisiológicas, ¿no? Con la que nosotros hacemos la complementación respectiva. Así que este es aproximadamente el tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, llega un paciente, ¿no interesa el estadio en el cual se adscriba o a este tipo de tratamiento? ¿Interesa mucho eso, el periodo, digamos, para, mejor dicho, para tener éxito en este tipo de tratamiento? Puede llegar un paciente que ya de alguna manera tiene un déficit de funcionamiento, por ejemplo, hablemos de un paciente, por ejemplo, diabético, que es una y acá con César, que somos colegas en la diabetes, hablemos de un paciente diabético, que es insulino dependiente. Correcto. ¿Puede revertirse de alguna manera y dejar de utilizar la insulina? ¿O lo que ustedes van a ayudar es a que sencillamente esta persona elongue de alguna manera el deterioro de sus órganos? Porque ustedes saben que lamentablemente la diabetes es una enfermedad multisistémica, ¿no? Comienza a afectar una serie de órganos. ¿Cuál es el enfoque que ustedes están teniendo? Nosotros no nos limitamos solamente al control, sino nuestra propuesta es más bien a la reversión. Ahora, que lo logremos, y eso es otra cosa, pero sí tenemos instrumentos terapéuticos para tratar de lograr reversión. Ahora, reducir las unidades de insulina, eso es relativamente sencillo en algunos casos. Se puede disminuir y en algunos casos hasta poder suspender. Nuestra propuesta es mejoramiento general del organismo, en revitalizarlo y en regenerar. De tal manera que, sí, o sea, hablamos de control, pero también de reversión, ¿no? O sea, no nos quedamos solamente que esto solamente hay que controlarlo, no. Nuestra propuesta va más allá. Pero cuando hablan, por ejemplo, de reversión, ¿hablan de cura o hablan sencillamente de mejoramiento del funcionamiento? Es que es un poco relativo decir qué cosa es curación, ¿no? Pero por lo menos que si una persona, por ejemplo, a ver,
tipo tumoral. Ya. ¿Ya? Cuando la parte clínica y la persona está mucho mejor en su vitalidad, en su energía, la sintomatología. Los marcadores tumorales están en normal, se han normalizado y ya no hay imágenes. Y esto ha pasado 5 o 7 años. Eso se llama curación y yo no me atrevo a llamarlo así, pero simplemente prefiero decir que ha sido revertido y está en observación, ¿no? Pero que se logra eso, sí se logra eso, ¿no? O digamos un pie diabético, por ejemplo. Sí hemos tenido la oportunidad de que pies que han estado al borde, digamos, de una amputación sobre rodilla, han podido ser revertidos. Ahí se utiliza ya los factores de crecimiento, células madre, terapia neural, que ya son ya otro tipo de medida, más allá, digamos, del tratamiento convencional, ¿no? Julio, ¿cómo es esto de la alimentación viva y el impacto que tiene la respiración sobre el ser humano? Bueno, el tema de la alimentación viva es algo, por así decir, de armonía con la naturaleza. Todos los animales, especialmente los mamíferos que viven sobre el planeta Tierra, se alimentan de células vivas. Entonces, el pez grande se come al pez chico vivo. El elefante se come las hojas vivas. El gorila se come el maní y las frutas y las hojas vivas. Y aún los depredadores, pongamos los leones, los tigres, una vez que derriban a la presa, le abren la piel y se comen las vísceras vivas, ahí en ese momento. Dicen que inclusive el buen carroñero, al que le dejan los músculos, porque el depredador come las vísceras, donde están las proteínas, y deja los músculos para él ese desecho, el buen carroñero que va a buscar los músculos espera que esos músculos se agusanen para comérsela con vida, con gusanos vivos. Entonces, el único ser en este planeta vivo que sancocha y mata las células, tanto de vegetales como de animales, es el ser humano. Entonces, evidentemente, esto no ingresa al cuerpo células vivas. Vamos a entender un poquito esto. ¿Qué pasa en el cuerpo? Cada minuto mueren 200 millones de células en el cuerpo humano, entre la piel, los órganos, etc. Al siguiente minuto mueren otras 200 millones de células. Quiere decir que la mayor fuerza del cuerpo es regenerar esas células. Tiene que reponer 200 millones de células en distintas partes del cuerpo cada minuto, fabricando a partir de proteínas, ADN, ARN. Entonces, ¿de dónde saca esa fuerza, esa energía de revitalizar y regenerar células? De la ingesta de células vivas. La ingesta de células vivas promueve la regeneración celular, sostiene la vida. Si todo lo cocinamos, no solo lo cocinamos, lo enlatamos y le metemos químicos y preservantes y colorantes, entonces no solamente no ingerimos células vivas, sino que ingerimos intoxicantes, degenerantes del organismo, que a la larga van a generar una serie de cosas. Entonces, por ahí va el tema de las células vivas, ¿no? Por eso es que se recomienda comer ensaladas frescas, sobre todo hojas verdes, todas las que son verdes. El verde es la fuente de vida, o sea, ¿de dónde viene la vida en la Tierra? Del Sol. ¿Qué elemento en la Tierra convierte esa energía solar en proteínas, en carbohidratos, en fuentes celulares de alimentación? Las hojas, por la fotosíntesis. Entonces, en las hojas verdes está la fuente de vida. Decía un famoso médico que era Richard Benner, creo, que no pase un solo día que usted no coma hojas verdes, ¿no? Entonces, hoy en día el famoso MyPlate, que en algún momento lo puede explicar el doctor, que ya es reconocido por la Universidad de Harvard en Estados Unidos, la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud, el 50% de la alimentación debe ser vegetales y frutas. Crudos. Y del otro lado, el otro 50%, el 40 o 60% son granos. Solo el 20% de todita la alimentación es proteínas, y proteínas basadas en garbanzos, en una serie de vegetales, y apenas un 3-5% en comida de animales sanos, probablemente algunos peces, algún tipo de aves. Pero ya, por ejemplo, las carnes rojas, hace rato que están prescritas y están completamente relacionadas con el cáncer al colon, ¿no? Eso es hablando de
la alimentación de células vivas. ¿Por qué hay que comer las cosas frescas y naturales como la naturaleza las ofrece, como las comen todos los seres vivos en el planeta? Por ese lado. La otra pregunta es la respiración, ¿verdad? Que van de la mano. No sé si hay alguna intervención, una pausa o sí. No, sí, todavía no te preocupes. Correcto. Entonces, en la respiración, bueno, ni qué decir, ¿no? Si la alimentación de células vivas, de plantas principalmente y vegetales y semillas, es importante, la respiración es fundamental. O sea, podemos vivir varios días sin comer. Y hay ayunos de 30, 40 días. Podemos vivir varios otros días sin tomar agua. Pero no podemos vivir sino pocos minutos sin respirar, ni 1 minuto, 2 minutos, ¿no? Entonces la respiración es fundamental. Ahora, el tema en la respiración es realmente básico, no solamente porque es el que sostiene la vida, los latidos del corazón y el funcionamiento de todo el cuerpo, sino que está estrictamente ligada al tema mental. Entonces, una persona con ansiedad tiene un tipo de respiración ansiosa, entrecortada. Una persona furiosa resopla por la nariz. Una persona concentrada, que está en un tema de mucha concentración, está operando, un cirujano casi suspende la respiración. Y nosotros sabemos por cultura psicofísica en yoga que con la respiración se controla la mente. O sea, el estado mental tiene un correlato siempre respiratorio. Yo estoy con ansiedad, o estoy con estrés, con angustia. Quiero quitármela, con la respiración me la quito. Yo empiezo a respirar lento, a inspirar lento y exhalar suave, lentamente. Rompo esa respiración entrecortada y agitada. Y si yo hago 5, 6, 10, 15 veces esa respiración profunda, termino anulando ese estado mental de ansiedad. Entonces, es a través de la respiración que no solamente limpio la sangre, y si yo hago un movimiento específico, masajeo el hígado y llevo ese oxígeno al hígado, sino que además el estado mental está íntimamente ligado a eso, ¿no? Entonces el arte de manejar la respiración, pues en Oriente, especialmente en yoga y en todas estas cosas, es fundamental. Ahora, hablamos de una yoga no filosófica, sino biofisiológica. Claro, es que el yoga es biofisiológico. Entender el yoga como una filosofía es un error. Yoga no es filosofía, tampoco es religión. Es darle la importancia que el cuerpo humano tiene. A través de yoga es alimentación y trabajo del cuerpo físico. Entonces, desliguemos completamente el tema del yoga de lo religioso, ¿no? Eso es muy importante tomar en consideración para que nuestros radioyentes lo tengan claro. Tenemos una breve pausa, mis queridos amigos. Volvemos enseguida. Radio María, una sola radio, una sola misión. Amigos de Radio María, si desean participar en nuestros programas, es muy sencillo. Solo tienen que llamar a nuestro número de cabina al 716-16. Esperamos tu llamada al 716-16.
Buenos días, radio oyentes, acá regresando en nuestro programa Vida en Plenitud. Estamos hablando acá de un tema de la medicina integrativa y algunos aspectos importantes en esta medicina integrativa, como es, por ejemplo, la práctica del yoga. Acá tenemos al yogi Julio Cáceres. Pero, Julio, yo sé que tú eres un apasionado del yoga. Me imagino que ya has hecho una reflexión. ¿En quiénes funciona el yoga, honestamente, de acuerdo a tu experiencia que estás viendo? Porque como toda medicina, no es para todos, ¿no? Entonces, pero de acuerdo a ti, ¿a quiénes puede ayudarlos el yoga para poder salir adelante en estas enfermedades crónicas? Bueno, yo creo que en principio a toda persona que tiene problemas de tensión, de estrés, de ansiedad, a toda persona que tiene compulsiones psicológicas es en primera instancia, ¿no? O sea, lo primero que aborda el yoga es que genera serenidad por el trabajo respiratorio. En segundo lugar, yo diría a todas aquellas personas que tengan problemas de carácter ergonómico, o sea, dolores de espalda, dolores de cuello, etcétera, problemas en la columna, que es muy común porque todos los que trabajamos en oficinas y estamos pues inactivos, genera problemas en la zona de la espalda, en la zona de la cintura. Pero en general yo tengo especial interés, por ejemplo, en las personas mayores. Porque una de las cosas que yo aprendí cuando estuve trabajando en una época en los programas de antienvejecimiento es que una persona pasado los 40, 45 años no debe dejar de tener actividad física. Para un joven es una alternativa muy simpática, tener algún deporte, alguna actividad, pero para una persona de 45 para arriba es indispensable que tenga una actividad física. Y si tengo 50 para arriba, 60, con mayor motivo. Entonces yo, por ejemplo, diría, todo adulto mayor debe pensar en tener una actividad física suave, respiratoria, que le remueva la columna, que le haga estirar todas esas contracciones de la espalda, que le renueve el funcionamiento de las articulaciones, etc. En ese sentido, el yoga es inmejorable. No existe una disciplina de cultura física que tenga las propiedades inmediatas de efecto como los tiene el yoga, ¿no? Julio, vamos a recibir una llamada telefónica. Adelante con la llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo estoy ahorita en mi carro y prendí siempre tengo Radio María. Qué bueno. Y estoy escuchando el tema de ahorita y estoy un poco preocupada porque yo me informo mucho en cuanto a las cosas de la Iglesia Católica. Y hay que tener mucho cuidado con el yoga. Los exorcistas, incluso exorcistas del Vaticano, el padre Gabriel Amor, que es el exorcista más antiguo del Vaticano. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. Sí, él recomienda no practicar el yoga. Entonces yo, una radio como es Radio María, que a mí me encanta porque ayuda muchísimo en la evangelización, me preocupa que están confundiendo a la gente. Ok, vamos a dar respuesta a su inquietud. Julio. Bueno, ahí hay un tema que ya es cuestión de posición, ¿no? O sea, si vamos a entrar al yoga y vamos a tomar en cuenta lo que dice el exorcista, no tengo mucho que decir. Si el padre dice que no hay que hacer yoga, bueno, para un católico ferviente y que toma en cuenta lo que dice el exorcista, evidentemente, ¿para qué ni hablar de hacer yoga, no? Ahora, desde un punto de vista más natural, el yoga, ¿qué cosa es lo que hace? Trabaja la respiración. ¿Qué cosa logra con la respiración lenta y rítmica? Mejorar la paz interior. Lo que proporciona es paz. ¿Qué cosa necesito yo para orar, para meditar? Necesito paz interior. Entonces, para mí, que soy católico, formado en colegio jesuita, en universidad jesuita, que he frecuentado también el Opus Dei, hijo de padres católicos, y que llevo una vida cristiana, no he encontrado ninguna contraposición. O sea, la práctica de ejercicios respiratorios, de trabajo con el cuerpo, lo que me va a producir es bienestar físico, tranquilidad y paz mental,
Y eso, si yo tengo fe, si yo soy una persona que hace oración, que va a la iglesia y que practico la caridad, porque finalmente ser cristiano es vivir de acuerdo a los preceptos del Cristo. Entonces, no veo una contradicción. Ahora, si yo soy estricta en que el padre tal dice tal cosa y yo me rijo porque ese padre para mí es una autoridad, entonces ni hablar, no hago yoga, pues ¿para qué voy a hacer, no? O sea, pero si yo tengo un poco de amplitud y soy cristiano y veo que no se contrapone contra mi fe, no veo razón para dejar de hacerlo. Tenemos otra llamada telefónica. Buenos días. Aló, buenos días. Hola. Sí, ¿cómo está? Mire, yo escuché lo que hizo la señora anteriormente y ella debe estarse refiriendo a las personas, porque hay personas que practican el yoga pero también transmiten una ideología, ¿no? Exacto. Entonces hay que tener en cuenta que uno tiene que buscar a una persona que practique el yoga y que no vaya contra nuestra fe. Y sí hay, como usted, por ejemplo, ¿no? Que no le va a transmitir una ideología, sino que simplemente es una actividad que la va a mejorar en la salud, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, acá quisiera, por ejemplo, darles un adelante. Nosotros practicamos, y con Julio lo hemos conversado durante mucho tiempo, el mindfulness. Y el mindfulness es una práctica que se hace dentro de ambientes hospitalarios. Y nosotros en los hospitales, y lo puede corroborar acá el doctor Hu, nosotros estamos muy ajenos muchas veces, respetamos las ideologías. Si somos cristianos respetamos, pero no, y la gran mayoría de repente los peruanos somos cristianos, pero el tema está que el mindfulness, por ejemplo, contempla la práctica del yoga, pero desde un punto de vista, digamos, como ejercicio respiratorio, como un ejercicio que ayuda a mejorar esta calidad de vida, disminuir los niveles de ansiedad. Entonces hay que lógicamente nosotros cuando trabajamos un abordaje médico tenemos mucho cuidado y respetamos las creencias. Entonces, en esta situación yo creo que lógicamente un yoga que va de la mano de repente con algún otro tipo de práctica encubierta, ese ya es otra cosa, pero nosotros tenemos un enfoque, y eso es importante también decirles a nuestros radioyentes, porque de repente algún día van y les hace el mindfulness, que lo hacemos inclusive con enfermedades crónicas. Entonces, nosotros es una forma también terapéutica de abordar el tema. Pero vamos con otra pregunta. Buenos días, sí, dígame su pregunta, por favor. Muy buenos días, por la tabla de Explain. Quisiera saber, felicitar el programa de Radio María. Para mí Radio María es un radio que me llenó mucho en mi parte espiritual. Y bueno, quizás no es llamado para mi testimonio, pero me gustaría preguntarle algo. Si este tratamiento también ayudaría para los jóvenes que tienen problemas de TOC, si eso lo puede dar como una ayuda. Trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, definitivamente sí, puede ayudar. Indudablemente el trabajo que se hace de tipo psicofísico es manejando la parte física, siempre mejora la condición emocional, mental. Y eso lo hemos visto a lo largo de estos 30 años que venimos en esta circunstancia. Y ahora, es posible hacer algunos añadidos de sustancias naturales que puedan, digamos, contribuir a un mejoramiento, por ejemplo, en la producción de neurotransmisores, ¿no? En general es muy posible, pero indudablemente aquí interviene mucho directamente ya el especialista en salud mental, pues un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Claro, acá es un tema bastante interesante, o sea, que acá hablaba, por ejemplo, de las 4 enfermedades que nosotros diríamos más somáticas de alguna manera, ¿no? Indudablemente que para el tema, por ejemplo, de salud mental, hablar de una esquizofrenia, por ejemplo, podría ser, digamos, con otro, digamos, ya otro tipo, digamos, de abordaje por la complejidad que puede involucrar, ¿no? Acá está hablando de temas más frecuentes, como por ejemplo está hablando de los temas respiratorios, ¿no? Está hablando de temas también, me imagino yo que también tiene que haber los gastrointestinales también de alguna manera. Sí, definitivamente. La parte más somática. Más somática, ¿no? Más orgánica, así es. Perfecto, tenemos otra pregunta, adelante. Aló, buenos días. Habla de acá de Breña. Yo me llamo Isabel, soy una persona de 65 años, 67, bueno, ya me estoy quitando 2 años. Bueno, estás escuchándola muy atentamente, recién acabo de llegar a mi casa y bueno, muy interesada en el tema porque precisamente ayer
he venido de mi consulta en psiquiatría y bueno, otra vez estoy con los problemas de ansiedad y depresión. Entonces, bueno, yo no me gusta mucho tomar pastillas y sé que, bueno, me van a afectar luego después mi cabecita, ¿no? Yo lo que desearía es saber cómo poder ubicarlo para poder asistir a esas charlas que me van a ayudar y más ejercicios, ¿no? De respiración, porque sí, realmente yo no respiro muy bien y eso me produce dolores de cabeza y bueno, tengo contractura también en el cuello. Entonces, bueno, no estoy llevando una vida, que se podría decir, feliz, ¿no? En cuanto a lo que es a mi cuerpo. En cuanto a lo espiritual, sí, pero a veces tampoco, si el cuerpo y el alma son uno solo, el espíritu, ¿no? Entonces, si uno no está bien, el otro tampoco no. Entonces, ahí estoy desequilibrada. Entonces, podría ayudarme en ese sentido, ¿no? Si pudiera dar su dirección, su teléfono, para que nos pueda ayudar a muchas personas. Gracias. Bueno, acaba de responderle, doctor, pero cualquier cosa por interno, si quiere ponerse cualquier cosa en contacto. Doctor Hu, a ver, ¿qué nos puede decir al respecto con lo que nos ha comentado la radio oyente? Bueno, una persona con ansiedad, usualmente en medicina china, medicina oriental, somatiza el área estomacal, ¿no? Yo no conozco gastrítico o ulceroso que no sea ansioso o preocupado, por lo menos, ¿no? De tal manera que ahí se mejora la ansiedad y mejora la condición física, o al revés. Es que yo mejoro la condición física y facilita el mejoramiento de la ansiedad o de la preocupación. Es de psicosomático o somatopsíquico, ¿no? Y para ello hay una serie de elementos. No solamente es el tema respiratorio, también hay sustancias naturales que pueden facilitar, digamos, este tipo de trabajo, ¿no? Sí, pues, o sea, esto es un tema a veces, nosotros los médicos psiquiatras siempre decimos de que si algo te ayuda, utilízalo, claro, guardando las formas de alguna manera, ¿no? Esta es una medicina que yo sé que está tomando mucha fuerza, sobre todo para aquellas personalidades o aquellas personas como que son no muy renuentes, son renuentes a utilizar una farmacopea, por ejemplo, occidental. Entonces, son medicamentos naturales con otro enfoque, probablemente de medicina oriental, mucho tiene que ver de por medio, en el cual pues están ayudando a muchas personas a salir de estos cuadros. Pero como yo le digo siempre a las personas, lo más importante es de que tienen que estar siempre bajo la tutela de un profesional competente, certificado al respecto, ¿no? Correcto. Sí, eso tiene que ser así siempre, ¿no? Porque indudablemente, claro, a partir de esto, la búsqueda a veces sale más allá, digamos, de la competencia o profesional. Entonces ya se pierde más bien en aparecen cosas difusas. Personas que hacen chamanería y una serie de cosas que no, así es. Que no es lo mejor. Claro, y ese es el tema. Acá el caso del doctor Hu es un médico con colegiatura, con todo, que es lo que está garantizando de alguna manera este tipo de enfoque, de abordaje, ¿no? Claro, porque hay que tener, por si acaso, radiantes, mucho cuidado. Acá no estamos hablando de chamaní, nada de esas cosas, estamos hablando de una medicina con un enfoque que porque nosotros hemos practicado durante muchos años una medicina occidentalizada. Ellos están teniendo un enfoque también con base científica y que de alguna manera está trayendo resultados bastante interesantes. Pero ustedes hablaron de un tema que me enamora, el cáncer. ¿Cuál es en este caso el sustento del trabajo o del tratamiento de un paciente con cáncer? Bueno, como sabemos, este es un tema multifactorial. La parte emocional, una vez más, es el que decide la calidad de la parte inmunológica, del sistema inmunológico. Por lo tanto, además, la parte de alimentación, en este caso hay una alimentación anticáncer, ¿no? Que tiene algunas características. Por ejemplo, el hecho de utilizar elementos como, por ejemplo, té verde, que tiene catequinas, que son sustancias que neutralizan la proliferación de células malignas, o de algunas otras sustancias, por ejemplo, que vienen en las crucíferas, como el brócoli, colecita de Bruselas, repollos. Igualmente tienen sustancias que tienen esa acción antineoplásica. El mismo licopeno, que es el que da el color rojo del tomate, para próstata y colon camina bastante bien.
Entonces, sin embargo, también existen algunas otras vías en lo que se llama medicina ortomolecular. Por ejemplo, la utilización de vitamina C endovenosa genera una actividad que puede también hacer control de células tumorales, porque actúa como si fuera un quimioterápico natural. O sea, puede eliminar células tumorales por la acción de generarle un estrés oxidativo a la célula tumoral, ¿no? La vitamina C endovenosa en dosis altas genera peróxido de hidrógeno y radicales libres que eliminan células tumorales, ¿no? Hay unos productos que se llaman killers. ¿Los natural killers? Natural sí, killers. Pues, claro, son los ¿Son elementos. No, es por otro mecanismo es que actúa. Es un poquito más complicado hacerlo a través de la radio, pero existen una serie de propuestas, tanto alimenticias o de estilos de vida, y de sustancias que logran hacer todo un paquete integrativo para un trabajo complementario con el trabajo de un oncólogo convencional, ¿no? Yo he visto en la experiencia terapéutica, Julio, que ha llegado a tu consulta gente que tenía unos dolores tremendos de espalda, hasta hernias. Y tú, con la gimnasia que enseñas, más el tipo de respiración, has logrado equilibrar esos dolores. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Bueno, sí. Las personas con dolores de espalda y ese tipo de cosas son las primeras que sienten los efectos de estos trabajos de estiramiento y soltura, trabajos de columna y respiración, ¿no? Considerando un poco que está el programa por terminar, yo quiero hacer una aclaración. La señora que llamó antes preguntaba, la señora que llamó de Breña, ¿a dónde puede ir? O sea, ella quisiera tratarse así y poder respirar. Entonces, yo simplemente les digo, hay perspectiva de que se abra un centro amplio. Ya algún día escucharán por radio, por televisión, un centro amplio donde se puede hacer todo este tipo de tratamientos. Entonces, en Perú, en Lima. En Perú, en Lima. Entonces va a haber un centro donde pueden hacerse estos tratamientos, verse con médicos que ven este tipo de medicina, entrar a estos salones a hacer respiración y relajación, etcétera. ¿Y con costos accesibles? Con costos totalmente accesibles de 15, 20 soles. Listo, Perfecto. Julio, vamos cerrando. Doctor Hu, sus últimas palabras para nuestro público. Bueno, yo más bien agradecer esta oportunidad de tomar contacto con los oyentes de este programa, ¿no? Me parece que es muy, muy interesante, más aún el nombre, es Vida en Plenitud. Vida en Plenitud. Ese es el eslogan que deberíamos tener siempre. Gracias. No, gracias. ¿Tú, César? Mis queridos amigos, solamente para recordarles que el mayor curador en el mundo, en la vida, es Jesús y es Dios. Después de Él venimos todos nosotros para poder tratar de ayudar, pero Él es la base. Totalmente de acuerdo, César. Y bueno, nos vemos dentro de 15 días en un programa más de Vida en Plenitud. Gracias a todos. Hemos tenido el programa con nuestros invitados, el señor Julio Cáceres y el doctor Hu. El tema ha sido medicina integrativa y la práctica del yoga. Bueno, nos vemos hasta dentro de 15 días. ¡Chao! Has estado en sintonía de Vida en Plenitud. Un espacio pensado para ti en Radio María.